grabación. Listo. Ya. ¿Están viendo imagen? Sí, sí, ahí está la imagen del Maharaj Bhaktisiddhanta, pues, si no me equivoco. No, es su discípulo Sadananda, que se parece bastante, ¿no? Es es europeo, alemanes. Al costado está Bon Maharaj y al costado, el de blanco con guirnalda, es Prabhupada, ¿no? Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ya. Prende tu micrófono, Benjamín, para que puedas hablar. Sí, está bien. Ya. Ya, entonces, en la primera parte o sea, la introducción, ¿de qué hablamos? A ver si me hace recordar un poquito de lo que se pudo hablar, si se acuerdan. El domingo pasado. Hablamos de varias cosas. Ajá. Hablamos, ¿no? O sea, de la misma vivencia, ¿no? De la misma vivencia de las personas cuando entran al movimiento, ¿no? Lo que observan, ¿no? Que los ancianos más o menos se sienten rechazados, o sea, relegados, de que hay más probabilidad de que los jóvenes acepten la vida austera. Y cuando digo los ancianos, no me refiero a 50 años, ¿no? Sino, o sea, de 30 para arriba, ¿no? O sea, nosotros. No, o sea, de acuerdo a sus estudios que hicieron, de acuerdo a los estudios, de 30 para arriba, ya ellos se sentían un poco relegados en el movimiento, ¿no? Que venían solamente una vez al domingo. Ajá. Se sentían marginados, ¿no? Porque ahí eran jóvenes, pues hippies de 18, de 20, ¿no? 21, ¿no? Que podían seguir las austeridades, ¿no? Para los mayores era un poco más complicado seguir las estrictas reglas y regulaciones. Bueno, también se vio, ¿no? De que en diversas religiones las historias así que parecen inverosímiles, que parecen ilógicos, irracionales, podrían ser asimiladas por la congregación a través de ciertas prácticas, ¿no? Como lo era la transformación del pan y el vino en la carne y sangre de Cristo, ¿no? O también el hablar diversas lenguas, ¿no? En otras religiones, ¿no? Los pentecostales, que se llama la glosolalia. La glosolalia o hablar diversas lenguas. No sé si han escuchado que ustedes hay una religión que te dice ya, ese se llama glosolalia, ¿no? De acuerdo a sus creencias, él está hablando en diversas lenguas, ¿no? Porque en la Biblia hay una parte que dice que no, como que las personas tocadas por el Espíritu Santo hablan diversas lenguas. Entonces la glosolalia hablan así cosas ininteligibles y ellos lo interpretan como hablar diversas lenguas. Igual, ¿no? Ciertas prácticas. En ISKCON se dice, ¿no? Si es que la gente, ¿no? El populorum quisiera que estos pasatiempos sean algo más considerados menos o considerados nada ilógicos y irracionales, ¿no? O sea, que Krishna niño levante el Govardhan con el dedo meñique, o que mate una bruja pues de 30 metros, ¿no? Entonces él dice, ¿no? Que para que Populorum entienda acepte todos esos pasatiempos, deberían seguir el paso, ¿no? De otras religiones, de esas prácticas que son como una entrada a lo místico, ¿no? Que le dan una experiencia así barata, digamos, barata no así peyorativamente, ¿no? Sino que a su alcance, ¿no?
a su alcance económico, de lo trascendente, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque la glosolalia la puede practicar cualquiera, ¿no? También el compartir el pan y el vino también lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y como que esas prácticas están hechas para que cualquier tipo de persona pueda tocar la trascendencia, aparentemente. Entonces decía, ¿no? Y eso ayuda pues para que la gente pueda aceptar las cosas irracionales o lo que parece ilógico que hay en la historia de su religión, ¿no? Como que Cristo multiplica los panes, o que Cristo resucite, o que no, cosas así. Levitó así sobre los mares. Que levitó por los mares. Ajá. Entonces si tú estás comiendo el pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces esas cosas no te van a parecer nada fantasiosos, ¿no? Igual la glosolalia, te sientes parte de. Entonces en ISKCON, bueno, hay varias opciones, ¿no? Una podría ser identificar la institución con el maestro espiritual mismo, ¿no? Que es más o menos lo que yo en particular he percibido, ¿no? Y lo que Prabhupada también mismo ha remarcado como erróneo. Cuando una vez le preguntaron a Prabhupada, tú eres ISKCON, ¿no? Y Prabhupada dijo, no soy ISKCON, soy un miembro de ISKCON. Entonces ahí hizo una diferencia, ¿no? Entre la institución creada por el gurú y el gurú mismo. ¿No? Ahora no es lo mismo, ¿no? O sea, es una institución, ¿no? Que puede perderse, ¿no? Por el mal manejo. En cambio no hay tal cosa pues con la persona del gurú, ¿no? Fidedigno. Y algo similar pasa, ¿no? Que también ocurre, ¿no? De que ahora pues no, cualquier institución creada por un gurú ya se vuelve, ¿no? Parte del cuerpo de ese gurú. Y si tú ofendes a esa institución, estás ofendiendo, ¿no? Para ellos, ¿no? Al gurú, ¿no? O sea, tienes que tener ese, más o menos esa práctica, más o menos es como un intento barato de tocar lo trascendente, ¿no? Claro. Ya. A ver, creo que hay mensajes por acá. No tengo micrófono. Ya. Sí, está hablando Cintia. Ajá. Entonces, son intentos muy no autorizados, ¿no? Para que la gente acepte lo trascendente. Bueno, se habló de otras cosas, ¿no? De las dificultades que hay en ese movimiento. Es todo un análisis bastante vívido, ¿no? Ha vivido 5 años así estudiando todos los libros de Prabhupada, entrevistando a varios devotos. Ya. Oye, pero dime una cosa, este señor Yuda también practicó los 4 principios, ¿no? Parece que no. ¿Ah, sí? Parece que no. Parece que sí te tiene problemas de escribir. Puede escribir en Telegram, que lo tengo abierto también. Ya. Y ya no, me parece que no. Me parece que Bueno, porque que no, que él se dedicó a sus estudios. Igual Prabhupada mismo lo consideró un amigo, ¿no? Un amigo intelectual. Ahí está en YouTube, está en YouTube está una de las primeras reuniones que él tuvo con Chuson Yuda, ¿no? Está en video, ¿no? Y hay muchas cartas donde se le menciona. Ya bueno, entonces para empezar el segundo capítulo, el autor quiere entrar un poco en lo que es el Chaitanya hoy en día, ¿no? Y Chaitanya hoy en día. En eso más o menos se centra este segundo capítulo.
El libro tiene 10 capítulos, ¿no? Pero en algunas sesiones vamos a juntar 2 o 3 capítulos para no extender muchas las sesiones, ¿no? Pero este capítulo sí es un poco largo, por eso ha tomado una ¿cómo se dice? Posición única. Entonces, para entrar a más o menos entender sobre Chaitanya y su misión, él parte sobre más o menos todo lo que le rodea, ¿no? La historia, un poquito sobre como una introducción, ¿no? Él menciona de que muchos swamis hindús han venido a América, muchos claro, con ese cotización. Ajá. Y también menciona de que a Swami Bon Maharaj es el que está al costado de el que está con guirnaldas y con su danda en la foto. Ya él es Swami Bon Maharaj, ¿no? Es un discípulo de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Él fue a predicar a Europa y trajo a esos dos, ¿no? Estos dos, los europeos, los que se ven como europeos, Sadananda y no sé el otro quién es, ¿no? Fueron iniciados por Bhaktisiddhanta Sarasvati. Estos dos fueron iniciados, pero son europeos. Entonces llegaron a India, ¿no? Y era como que un triunfo, ¿no? De Swami Bon Maharaj. Lo que pasa es que Swami Bon Maharaj también en los episodios, en los digamos, ¿no? En los ya un poco antes de la partida de Bhaktisiddhanta Sarasvati mostró algunos síntomas, ¿no? de arrogancia, de apego, ¿no? Que más o menos desacreditaba a su maestro espiritual, ¿no? Llegó a tal punto pues que Prabhupada ¿cuál es la palabra? Le regaló, ¿no? Le obsequió unas líneas de su poema donde le dice que él es un chacal negro porque él arruinó la misión de Prabhupada, aunque de Bhaktisiddhanta, ¿no? Aunque pero o sea, él fue quien él arruinó prácticamente, entonces. Ajá. Así me dice. Ajá, él prácticamente arruinó. Y aunque debemos notar que Prabhupada hizo intentos para trabajar con él, ¿no? Hasta mucho el final, ¿no? Pero ya llegó un punto de que él vio que estaba contaminando a sus discípulos, envenenándolos, y cortó esa relación. Porque antes sí él quería cooperar aceptar la cooperación de él, ¿no? Para crear un instituto, porque él, como dice el libro, ¿no? Él se enfocó más a gente más académica, ¿no? Más intelectual, a diferencia de Prabhupada, ¿no? Que sus clientes principales eran los hippies. Sí, claro. Y los discípulos extranjeros que no sé cómo, digamos, si terminaron o qué fueron de ellos. Prabhupada recomendó un libro de uno de ellos. Ya, o sea, Prabhupada no recomienda así nomás el libro de otro, ¿no? Él siempre dice, lea mis libros, ¿no? Sin embargo, recomendó el libro de Sadananda, ¿no? El que está en el medio. Y él recomendó un libro sobre la vida de Chaitanya, la prédica de Chaitanya, algo así. Él es el famoso Walter A. Eldis, el que escribió La India Misteriosa. No sé, tú habrás visto un libro pequeño de varios coloridos y dice La India Misteriosa. Sí, lo habrás visto. He visto un libro, pero allá por... En Brinda viene bastante. Por el Brinda. Porque parece que era amigo del alemán, pues. Porque él estaba vivo hace reciente, ¿no? Sí. Falleció no hace mucho falleció. Y él ha escrito varios libros. Ya él es Sadananda.
Pero lo que recomienda Prabhupada es su libro que él ha escrito sobre Chaitanya, ¿no? Su vida. Bueno, y también ya, entonces ya, eso es lo que pasa, lo que a primera vista, sin investigar mucho, se ve, ¿no? Como el Vaishnavismo ha entrado a otros confines, ¿no? Esa es más o menos la evidencia, ¿no? De que el movimiento de Chaitanya tiene una participación hoy en el mundo, ¿no? O sea, bueno, en esa época que se escribió el libro, ¿no? Y entonces, para entender un poco más, el autor empieza a analizar sobre la literatura hindú. Pero como bien sabes, no sé, la mayoría sabe, ¿no? Los científicos, o sea, los académicos actuales no consideran las literaturas védicas como demasiado antiguas, qué decir de eternas, ¿no? Claro. ¿No? La considera, bueno, 500 después de Cristo, o a lo más 300 años antes de Cristo, ¿no? No lo considera pues 5000 años de Cristo, el Gita. No, y contra todo, bueno, todo establecido, es que en su forma de pensar, ellos siempre es causalidad, ¿no? Por ejemplo, esta parte del libro, de este capítulo, perdón, te da datos como para tenerlos siempre puntuales, ¿no? Por ejemplo, te menciona cuando fue mencionado por primera vez Narayan en los Vedas, que fue en un texto que se llama los Brahmanas, un texto que se llama los Brahmanas. Y entonces ahí fue mencionado por primera vez Narayan, porque Narayan no se mencionó en ninguno de los 4 Vedas. También se menciona que en el Rig Veda se le da mayor importancia a Indra que a Vishnu, ¿no? Entonces esas cosas como las hace pensar a los científicos de que más bien el concepto de Vishnu, Narayana, Bhagavan, ¿no? Fue algo que ha ido evolucionando con el tiempo, y de que fue un intento de los brahmanas para hacer de darle a alguien proporciones cósmicas, porque en algunos textos se le da en algunos textos, perdón, vamos a cambiar de imagen, en algunos textos se da a Narayana proporciones cósmicas. ¿En qué se basa para decir que el Gita no es tan antiguo? No solamente se basan en la prueba de carbono 14, ¿no? Que el carbono 14 es un examen químico para saber la antigüedad de las cosas. Y bueno, ya hay bastantes casos donde ha fallado, ¿no? Si no, ellos se basan más en el contenido de los libros, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que se mencionó a Krishna en la literatura védica? No, ellos no encuentran que se haya mencionado en libros muy antiguos, ¿no? Pero lo que pasa es de que son los comentarios a los libros sagrados los que identifican a Krishna como Vishnu. Entonces ellos parten de la idea de que la antigüedad de Krishna se debe más a los comentarios hechos por los brahmanas, ¿no? O los vaishnavas antiguos, y no por así una existencia histórica. Ellos consideran que el Vaishnava es como que se ha desarrollado tomando partes de varias cosas, ¿no? De que antes, por ejemplo, a Vasudeva se le consideraba el supremo,
no, a Narayana o a Vishnu se le considera supremo, pero con el pasar del tiempo identificaron a Krishna como el supremo, ¿no? Entonces Narayana ni Vishnu ya no eran el supremo, ¿no? Sino eran expansiones de Krishna, ¿no? Entonces como que nuevas palabras han aparecido en el lenguaje sánscrito, digamos, ¿no? Como expansiones o incluso Dios, ¿no? Hay una parte en esa parte el autor te da bastantes datos, ¿no? Yo los dejo para su lectura, pero más o menos el punto de vista es eso, ¿no? De que la ciencia moderna no le da tanta antigüedad a los libros védicos, y de que el concepto de Krishna como el supremo se ha manifestado en cierto punto del tiempo, lo cual no contradice a lo que dice Bhaktivinoda Thakur, ¿no? De que las verdades se manifiestan gradualmente, ¿no? De acuerdo al avance de la sociedad, el avance del tiempo, se va manifestando verdades, ¿no? Es como ir en la línea de la evolución. Entonces ellos concluyen de esa manera, ¿no? De que debido de que, o sea, ellos no consideran de que Krishna es Vishnu. Ellos consideran que Krishna es uno y Vishnu es otro. Entonces, en cambio, los Vaishnavas, ellos han la comprensión, ¿no? De que Krishna es Vishnu. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, en el Rig Veda sobre Vishnu, ellos lo están entendiendo como que Krishna, ¿no? Entonces de ahí viene como que la presencia de Krishna a través del tiempo, pero los científicos no lo ven así, ¿no? Ellos ven recién la aparición de Krishna como posterior a la de Vishnu. Pero para calcular las fechas, que es lo que preguntaba Cintia, para calcular las fechas exactas de literatura, se va a hacer en un principio, ¿no? De que si en una literatura se habla tal cosa, digamos, de árboles, por primera vez se habla de árboles, y hay otra literatura que habla, a ver cómo se puede decir, si hay una literatura que explica tal cosa, entonces significa que esta literatura es posterior, ¿no? Por ejemplo, si hay una literatura que te está hablando sobre brahmanas, ¿no? Entonces los conceptos básicos, y si encuentras, digamos, un arqueólogo, otra literatura, pero que te explican más sobre los brahmanas, entonces ellos consideran, ¿no? De que esta literatura que está explicando sobre los brahmanas es posterior, ¿no? Por ejemplo, es como decir que tú me hablas de ¿qué te puedo decir? De Dota, o tú me hablas de a ver qué puede ser un ejemplo, a ver, ya tú me hablas de comunismo, ¿ya? Y después se encuentran ahí un papel que habla sobre comunismo femenino, ya, así una invención, ya. Entonces los científicos lo que hacen es que, como este concepto de comunismo femenino es más complejo que comunismo, entonces este comunismo femenino es posterior, ¿no? Entonces así va su razonamiento, ¿no? Entonces, como ellos han encontrado que en algunos libros explican algunos conceptos de los Puranas,
Entonces ellos consideran que esos libros son posteriores a los Puranas. Entonces con ese razonamiento han datado varios libros, ¿no? Aunque la explicación no necesariamente, o sea, de repente el comunismo femenino fue antes, ¿no? Y de que por una degradación de pensamientos simplemente se llegó al comunismo. Podría ser el caso. Pero siempre ha tomado esa lógica, ¿no? De lo más complejo va después. Como principio, ¿no? Entonces ahí han datado varios libros de ese método y le han dado al Gita una posición posterior, porque utiliza varios elementos que o no estaban en literaturas antiguas o que son explicaciones, ¿no? Por ejemplo, explica sobre el karma, ¿no? Ya unida con la devoción, ¿no? El karma unida a la devoción es un concepto, digamos, más completo, más nuevo que el karma, ¿no? Entonces lo ponen posteriormente, ¿no? Esa sería la explicación. Y Stinson Yudá también menciona, antes de hablar de Chaitanya, sobre la aparición de los Shaktas. Los Shaktas sabe que son los seguidores de Shiva. No. Los Shaktas. No, para nada. Ya, bueno, los Shaktas tuvieron un papel también en que lo vamos a ver que en el Vaishnavismo. O sea, antes de la aparición del señor Chaitanya, los Shaktas jugaron un papel en los conceptos filosóficos de incluir en la divinidad el aspecto de la energía femenina. Ya. O sea, ellos planteaban eso era su posición filosófica. Ajá. Sí. O sea, antes de ellos solamente había un concepto de una divinidad masculina potente, omnipresente, poderosa. Pero fue la contribución de los Shaktas mencionar el aspecto de la energía femenina, ¿no? que su secta era pues Durga, ¿no? Durga. Por eso se llama Shaktas, ¿no? Servidores de Durga, ¿no? Maya. Este concepto de Maya también hacen sacrificios de animales, creo, algo así. Es Kali, ¿no? Bueno, hay muchas ramificaciones de los Shaktas. No sé cuáles serán las prácticas, pero este concepto, por ejemplo, esto apareció más o menos en el siglo IV antes de Cristo, de acuerdo a los estudios. Ese concepto de los Shaktas. Pero recién en el siglo V después de Cristo, o sea, después de 700 años, recién se le dio un aspecto femenino a la deidad Vishnu. O sea, así ha evolucionado el pensamiento, ¿no? Después de 700 años de que se predicaba la energía femenina de la deidad, recién se le atribuyó ese principio o se dio a conocer, ¿no? Ese principio a Vishnu. ¿Y quién es la energía femenina de Vishnu? Lakshmi. Claro, Lakshmi. O sea, en el siglo V después de Cristo recién se empezó a considerar a Lakshmi como la energía femenina de Vishnu. Entonces, esto es, pero como te digo, ¿no? Esto está basado en los estudios que están haciendo, ¿no? O sea, ellos han encontrado elementos de Lakshmi recién en el siglo después de Cristo, el siglo V después de Cristo. Han encontrado recién elementos ahí, ¿no? De acuerdo a su datación. Luego menciona, ¿no? De que los Vaishnavas, o sea, los servidores de Vishnu, se expandieron, llegaron en varios lugares, pero el más importante lugar que llegaron fue al sur de la India. ¿Por qué? Porque en el sur de la India encontró con una antigua secta o antiguo culto que se llama los Álvares. ¿Cómo? Creo que los Álvares. no Álvares, sino Álvars se llama. Álvars. Como Álvarez,
pero sin de, la ah, sin la E, Alvars. de Albert. Ajá. Estos Alvars era de un culto así muy antiguo, ¿no? 5000 años así, ¿no? Pero esto ocurrió más o menos como en promedio como en el siglo 8, o sea, después de 300 años, ¿no? Después de que se consideró a Lakshmi como la energía femenina Ya, ajá. de Vishnu. Algo. Después de más o menos unos 300 o 400 años, el Vaishnavismo se influenció por estos Alvars, pero la característica que tenían estos Alvars es de que ellos consideraban, aparte, ¿no?, de su devoción piadosa a Vishnu, ellos consideraban que uno tiene que considerarse como mujer, amante de Dios. Entonces tú ves ahí como desde un concepto de los Shaktas, de la energía femenina, hasta un concepto de Lakshmi, y hasta un concepto de que se llegó, ¿no?, al punto de que uno mismo también tiene que considerarse femenino. Y este concepto fue influenciado pues al Vaishnavismo, y hasta ahora hoy lo encontramos, ¿no?, en la prédica Prabhupada, ¿no? Prabhupada también dice de que en realidad todas las almas son femeninas, el único Ah, masculino sí. es Bueno, Krishna, ¿no? claro, ¿No? Entonces estos principios fueron debido a los Alvars, por eso juegan un papel muy importante. A partir de ahí se puede hablar pues de emociones amorosas, ¿no? Esa era como la base, ¿no? Entonces, como ves, hay un análisis bastante evolutivo, ¿no? O sea, es una visión bastante, como se dice, trazando en el tiempo, cómo han pasado las cosas, cómo han llegado a dar las cosas, los conceptos que ahora tenemos. Ya para el siglo XII, o sea, 1100, ¿no? O sea, desde los Alvars, unos 300 años más, ya se tenía ya así 200 años ya se tenía, ¿no?, 4 escuelas bien formadas de Vaishnavismo, Ah, ¿no? ¿Cuáles son? ya, los cuatro Sampradayas. Que las 4 Sampradayas, ¿no? Entonces ya para ese tiempo ya estaba, o sea, de ahí en 200 años ya se habían formado ya esas 4 Sampradayas, y que eso ya fue como que el punto donde recién iba a aparecer, ¿no?, el chaitanianismo, como dice Stilson Yudano, chaitanianismo. Bueno, el chaitanianismo o el movimiento de Chaitanya más o menos ocurrió no tan lejos de la última escuela Vaishnava, que es la Vallabhacharya. Las 4 Sampradayas son, si analizamos sus principios, son escuelas que se oponen al monismo o Advaita. Advaita significa monismo. Entonces la primera escuela que apareció se llama Visishta Advaita, que te dice, ¿no?, de que, o sea, la filosofía Advaita dice que tú te fundes, ¿no?, en el Brahman, ¿no?, ya no existe más, ¿no? Entonces la primera escuela Vaishnava postulaba de que no te fundes, ¿no?, que ahí quedas tú todavía, tus rasgos específicos todavía quedan cuando llegas al Brahman, ¿no? Y eso se llama Visistadvaita, o sea, monismo pero con especificaciones, o sea que tú no te pierdes, ¿no? Ahí tienes todavía tus especificaciones, tus características, ¿no? Ese se llama Visista, específico. Entonces su filosofía se llama Visistadvaita. La siguiente se llama Sudadvaita, así como Advaita significa monismo, le quitas la significa dualismo
o no monismo. Y entonces en la siguiente escuela Vaishnava predicaba el Dvaita, pero el Shuddha Dvaita, o sea, distinguía dos realidades, materia y espíritu. Entonces ahí se dio, en esa escuela se hablaba de los pasatiempos de Krishna, pero no se hablaba sobre Srimati Radharani. Ese es el Shuddha. Pero ¿y por qué no nos tocaron lo que tú me dices ahora último? Es que debió ser que ellos entendían de que, como dice, ¿no? Como se explica siempre, ¿no? De que se predica de acuerdo al tiempo, lugar, circunstancias, ¿no? Las personas no estaban todavía aún preparadas para escuchar sobre los pasatiempos, ¿no? Porque recién estaban entendiendo que eran diferentes de Brahman. Recién estaban entendiendo la gente de que cuando te entrabas al Brahman, tú todavía retenías tus características, ¿no? Entonces ahí se predicó. Entonces la escuela, la segunda escuela Vaishnava predicaba el Shuddha Dvaita, o sea, el dualismo purificado. O sea, no es un dualismo, el dualismo puro a secas es bueno y malo, pero ambos materiales, ¿no? Frío, calor, pero ambos son materiales. Pero en cambio el Shuddha Dvaita, el dualismo purificado, es que existe una realidad material y una realidad espiritual, ¿no? Y la realidad espiritual está más representado por los pasatiempos de Krishna. La siguiente escuela predicaba el Dvaita Advaita, de que digamos, ¿no? que Krishna, de ahí viene, ¿no? Que más o menos la filosofía de Chaitanya, ¿no? De diferente igual, ¿no? Que el alma es tanto uno con Krishna y diferente de Krishna. Claro, de ahí, ¿no? Pero de ahí viene Dvaita Advaita. Predicaba eso, ¿no? De que más o menos que el alma tenía la chance de poder disfrutar en el mundo espiritual también, los pasatiempos. Tenía la chance. Y la cuarta, la Shuddha Advaita, o sea, el monismo purificado, no el dualismo purificado, sino el monismo purificado, ya introducía la adoración de Radha Krishna. Entonces, como se ve, hay toda una evolución de conceptos, ¿no? Desde partiendo, digamos, bueno, lo más notorio, ¿no? Desde de la contraparte, bueno, en realidad desde darle a Vishnu proporciones cósmicas, como dice en el libro, hasta el punto de la adoración de Radha y Krishna. Hay una evolución de pensamiento, ¿no? Darle a Vishnu proporciones cósmicas, el aspecto, el concepto de los Shaktas, de la energía femenina, la aparición de Lakshmi, ¿no? Después, ¿no? Las otras escuelas, ¿no? Las escuelas hasta la adoración de Radha y Krishna. Es toda una evolución. Entonces ya, toda esa evolución ya había suficiente material para que el señor Chaitanya haga su aparición, ¿no? Entonces en esta hay una parte del libro donde más o menos te resume lo que fue la vida de Chaitanya. Bueno, aquí no puse, ¿no? Esta es la foto de los Álvars, no puse. Estos son los Álvars, o los Álvarez, si quieres. Los Álvarez, ¿no? Son famosos en India, ¿no? Pero no muy conocidos acá en la filosofía. Pero ya vemos cuál es su papel, ¿no? ¿Qué papel han jugado? Considerarse uno mujer en su adoración a Dios. Y bueno, en el libro, en el capítulo 2, pues hay una sección que habla sobre la vida de Chaitanya, que creo que ya más o menos conocemos un poco los detalles, ¿no? De su nacimiento, de cómo fue un erudito, pero cómo cambió todo cuando conoció a su maestro espiritual. ¿Cómo se llama su maestro espiritual?
empieza con I. Ishvarapuri. Claro, Ishvarapuri. Sí, ¿no? ¿Dónde lo conoció? Bueno, sí, no recuerdo mucho. En Gaya. En Gaya lo conoció, y se menciona que en Gaya, si tú como era la historia, hay una como una bendición en Gaya, ¿no? Que si tú tomas un agua, un baño en Gaya, no sé, vas a peregrinaje en Gaya, creo que liberas a miles de antepasados. Es un importante centro de peregrinación para liberar antepasados. Entonces Gór Govinda Swami menciona, ¿no? De que Chaitanya, que si tú tomas, como se dice, ¿no? Asociación, ¿no? O te acercas a los Gór Govinda Swami, ¿no? Si tú tomas asociación con un devoto santo en Gaya, te liberas millones y millones de antepasados, ¿no? Que era incluso más fuerte, ¿no? Entonces señor Chaitanya, bueno, en el libro no deben alterarse, no sé, ¿no? En el libro el autor, ciudad, no dice señor Chaitanya, siempre dice Chaitanya. ¿Ya? No dice señor Chaitanya. Al final ya menciona, pero no deben considerarlo como ofensa, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos Krishna, Krishna, no decimos señor Krishna, o no decimos Hare señor Krishna. No, porque Chaitanya también es el nombre de Krishna, es un nombre espiritual. Ya, entonces ¿alguien ha ido un templo de, digamos, la siguiente foto de qué es, ya? ¿Cuál? ¿En la foto? Sí, de verdad que no sé. En la foto yo nomás lo busqué, una foto del señor Chaitanya. Ajá, ya. Pero a ver, ese pasatiempo de Shiva con Parvati, el señor Chaitanya, no recuerdo bien, pero sí, me parece que es alguna vez lo he escuchado, pero no recuerdo bien. Ya, bueno, y bueno, menciona, ¿no? Esos aspectos de que después, bueno, menciona también los episodios de su matrimonio, de su viudez y de su nuevo matrimonio. Menciona cómo después de la iniciación, que le dio un mantra de 10 sílabas o 12, él empezó a verla con éxtasis, ¿no? Sintió exceso de júbilo devocional, espiritual, trascendental. Y la gente lo consideraba loco, ¿no? Incluso se tiraba al río y tenía que salvarlo para que no se ahogara, aunque era Dios, ¿no? Entonces el autor hace bastante mención al Sankirtan, el canto congregacional, ¿no? De que era considerado muy importante en la vida de señor Chaitanya, el canto congregacional de los santos nombres, en ciudades, en aldeas, en grupos. Y él observa de que no hay mucho movimiento de Sankirtan actualmente, especialmente en la India. Entonces Steve Sonyudas fue a preguntarle a Bob Maharaj de que cuál era la razón. Bueno, no preguntó, sino descubrió, ¿no? De que Bob Maharaj tenía más o menos que se debe también a él ese descenso del canto congregacional.
ustedes se preguntarán ¿por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para que detenga el canto congresional? Ahora nosotros también vemos, ¿no?, de que el canto congresional es reemplazado por una, o sea, es desalentado por algún tipo de prédica, como si el canto congresional fuera menos importante. Y sí, el autor de esta sociedad descubrió que fue Bob Maharaj, que decía de que era un exceso de emoción, y de esta manera desalentaba, ¿no?, los Sankirtans. Ya veo, ¿eh? O sea, en la India todo eso se debía a él precisamente. Ajá, o sea, de crecimiento de la realización de Sankirtan se debía a esa prédica de que era simplemente una muestra de excesiva emoción, ¿no? Y como que, uy, no quiero hacer esa jayilla, ¿no? Y dejaban de hacerlo, ¿no? Ahora podemos encontrar algo similar. De hecho, el autor ve también de que en otras religiones americanas también pasó lo mismo, de que continuamente se le ha matado la emoción a la gente. O sea, no había madurez para aceptar una emoción incipiente o falsa. No había una madurez para aceptar que una emoción incipiente que dejaron, ¿no?, que simplemente no haya ninguna emoción. Y fue así como en India paró todo Sankirtan, ¿no?, canto congresional. Ahora, ¿por qué creen que ha parado el Sankirtan? Más bien, ¿cómo se llama? Más bien yo escuché que, o sea, cuando Maharaj Bhaktisiddhanta creo que había sufrido atentados, creo, contra su vida, ¿es verdad? Ya, ¿qué pasó? No, digo, ¿sabes algo de eso? Ah, sí, pero eso fue por otras razones. Eso fue porque él se estaba oponiendo a la superioridad de los brahmanas. Ya, o sea, los brahmanas se querían pues superiores a todo, ¿no? Y Bhaktisiddhanta predicaba lo contrario. Predicaba que brahmana no es por nacimiento, ¿no?, sino por cualificación, ¿no? Ya, claro. Entonces eso claro, obviamente habrá generado un choque así bastante. Claro, para eso los brahmanas, pensamiento y todo. Ajá. Sí, claro, no fueran tan intolerantes que quisieron matarlo, ¿no? Incluso él, ¿no? Imagínate nosotros. Ya, claro. Y él tenía, le pasaron la voz, ¿no? Le pasaron la voz un policía, ¿no?, que no quería ser parte de eso, que sabía del plan y no quería ser parte de ese asesinato, ¿no? Entonces le advirtió pues que lo quería matar, ¿no? Lo que hizo Bhaktisiddhanta Sarasvati fue que él tenía un discípulo que era parecido a él, que se llama Dayita Maharaj, algo así. Y si ves su foto, pues son idénticos. Entonces su discípulo se disfrazó de él y salió a la procesión, ¿no?, donde lo iban a esperar, y así fue como se libró del atentado, ¿no? No sé qué habrá pasado de allí, le habrán descubierto que no era él, ¿no? Y ellos se vieron más bien al descubierto los brahmanes. Pero así pasa, ¿no? Son elementos externos los que provocan eso, ¿no? Y bueno, a veces también uno piensa que son elementos internos, también a veces ponen también obstáculos, ¿no? Pero ¿qué tan internos son, no? Y bueno, más bien los discípulos de Maharaj Bhaktisiddhanta también se pelearon por los templos, así que quién iba a administrar tal o cual. Sí, de eso también habla este capítulo, también habla de esto. Antes de hablar de eso, él menciona también otra razón por la que el Sankirtan ha menguado en India, especialmente, ¿no?
Ya, porque en esa época el Sankirtan sí estaba siendo manifestado por Prabhupada, ¿no? Prabhupada siempre alentaba, ¿no?, el Sankirtan del canto de los santos nombres. Ahora la gente dice que no, que Prabhupada no alentaba la distribución de libros, ¿no? Pero Prabhupada nunca desalentó el Sankirtan. O sea, ahorita los distribuidores de libros dicen no, que Prabhupada solamente alentó la distribución de libros y desalentó el canto congregacional, pero eso no es así, ¿no? Nunca desalentó el canto congregacional, pero sí alentó la distribución de libros, pero no salir a las calles, no lo desalentó nunca. Ya. Entonces eso es una mala interpretación, ¿no? Que como hemos visto en el desarrollo del pensamiento, esos malos conceptos que van a llevar, ¿no?, a una degradación de comprensión. Claro. En vez de elevar nuestra comprensión, eso va a llegar a la larga a una degradación de pensamiento, ¿no? No es algo que el tiempo vaya a resaltar. Y ya, bueno, ya, pues la otra razón, la que menciona, él se entrevistó con otro discípulo de Bhaktisiddhanta Sarasvati, de uno de las Gaudiya Mats, el presidente, me parece. Y él más o menos entendió que la disminución de Sankirtan la expresó por medio de un pasatiempo donde el señor Chaitanya para un Sankirtan a la mitad del Sankirtan porque había una persona contaminada en la reunión, ¿no? ¿Se acuerda de ese pasatiempo? No, la verdad no. Bueno, este era un Sankirtan en la casa de alguien, ¿no?, a puertas cerradas. Ya, ajá, claro. ¿No? Entonces estaba cantando con júbilo, con éxtasis, pero a mitad de Sankirtan el señor Chaitanya sintió la presencia de alguien, que estaba más o menos interrumpiendo la normalidad del Sankirtan. Entonces detuvo el Sankirtan, ¿no?, hasta que esta persona se vaya. Y esta persona era una persona que no había sido invitada, más o menos como que era una persona que había hecho el voto de comer, de alimentarse solamente de leche. Entonces este devoto, su único mérito, digamos, era ese, ¿no?, de que no comía nada más excepto leche. Desayuno leche, almuerzo leche, cena leche, postre leche, ¿no? Bocadillo leche, todo era leche, ¿no? Ese era su voto y lo había cumplido por años. Y no recuerdo bien, tal parece que él sintió de que esa era una buena cualificación para poder entrar en la asociación del señor Chaitanya, ¿no? Y más bien era una contaminación, ¿no? Entonces ¿cómo? No, pero no digo por hacer contaminación, que por lo que, o sea, no entró así sin permiso. No, es que esta persona pensó que este voto, que es un voto fuerte, digamos, ¿no?, era la suficiente cualificación para poder merecer entrar ahí, ¿no? Entonces esa equivocación era, digamos, ¿no?, la contaminación, ¿no? Entonces el señor Chaitanya paró el Sankirtan hasta que se vaya él, ¿no? Y cuando se fue, me parece que continuó otra vez, ¿no? Entonces este presidente de la Gaudiya Mat usaba este ejemplo más o menos como para explicar el por qué ha menguado o por qué se ha detenido el Sankirtan en India, ¿no? Entonces más o menos él daba a entender, ¿no?, de que hay mucha gente contaminada, ¿no? A ver, hay unas preguntas por aquí. ¿En qué se basa él para decir el Gita no está antiguo? No, se le subió el ego. En pocas palabras se le subió el ego, ¿no?, al lechero, ¿no? Le decían, de cariño le decían lechón. Ya, en pocas palabras, ¿no?
Hay unas partes donde dice, ¿no? Creo que en el Chaitanya Bhagavad que el señor Chaitanya no tolera el ego falso, ¿no? Es intolerante a la lactosa. No, no, pero esto piensa. Es intolerante al ego falso, no tolera el ego falso. Sí, Y este sería un ejemplo, ¿no? Pero en este caso, el presidente de esta Gaudiya Math usaba este ejemplo, ¿no? Para más o menos dar a entender de que si el Sankirtan paraba es porque el señor Chaitanya lo ha detenido debido a que hay muchas personas incualificadas metiéndose en este business. Entonces estas más o menos son las razones y bastante precisas que encontró Steve Soyuda de por qué, bueno, al menos en India, y se podría decir, ¿no?, que en cualquier parte, ¿no?, el Sankirtan de canto profesional, claro, esto, ¿no?, los alucines, muchos alucinados decían, ¿no?, pero en realidad así la Prabhupada no le importó eso, ¿no?, que entre cualquier alucinado o que entre personas demasiado, ¿cómo se dice?, que hacen un show, ¿no?, que hacen un show de dramatismo, ¿no? Bueno, claro, en su círculo interno sí él detuvo a sus discípulos, específicamente, ¿no? Él detenía ciertas exageraciones en las emociones, ¿no? O también era experto, pues, en pisotear egos falsos, ¿no? Pero eso era sus discípulos, ¿no? Bueno, en entrevistas también ha golpeado varios egos, ¿no?, en sus entrevistas. Le tenía fuerte, como se siente. Y puede entender, bueno, lo que Indra Prabhu dice, ¿no?, de que no hay Sankirtan ahora es porque no da dinero, ¿no? Esa es la explicación más moderna, ¿no?, que resume todo, ¿no? No da dinero, ¿no? Que el dinero es la miel. The money is the honey. El dinero es la miel. Y no es porque y como que la culpa es de los líderes más pragmáticos, lo que él dice, ¿no? Los líderes más pragmáticos del movimiento no ven al Sankirtan como muy rentable, ¿no? Porque necesitan pagar las cosas, ¿no? Entonces le dan más empuje a otra cosa que produzcan dinero, pues, o al menos que atraigan a personas que obtengan dinero, ¿no? Esas cosas. Y por eso se dedicaron a vender las cosas, ¿no? A vender inciensos, todas esas cosas, ¿no? Que al final que también vendían discos así, ¿no? Vendían discos. Bueno, había pinturas, ¿no? Pinturas, vendían de stickers, gorras, todo vendían, ¿no? Ahora ¿qué venden, pues? Ahora venden gaseosa, venden, pues. Ahora venden Inca-Cola, creo, ¿no? Ahora venden Inca-Cola en los restaurantes. Guaraná, ¿no? Todo vende ya. Gatorade vende cosa. Gatorade vendía, pues, ahora venden, ¿no? Ahora ya, pues ya no le importa nada. Plata no quieren. Y ya, entonces esa es la razón, ¿no? Esa podría decir que la razón en Occidente, ¿no? En India las razones fueron más o menos esas, ¿no? Bueno, a ver qué sigue. Bueno, ya hablamos, pues, ¿no?, de señor Chaitanya, pero ahora vamos a hablar de movimiento ahora, ¿no? Los Gaudiya Vaishnavas, que eso ya estamos hablando de los años 1800 tanto, ¿no? Cuando Bhaktivinoda Thakur él empieza el movimiento que se llama Vishva Vaishnava Rakshava. La asociación Vishva significa todos, Vaishnava es Vaishnava, Raksh son reyes y Sava es asociación, ¿no?, sociedad. O sea, es una sociedad mundial de reyes santos, una sociedad mundial de reyes santos, o de líderes Vaishnavas, ¿no?, lo que se podría traducir ahora, ¿no?, en lenguaje moderno. La Sociedad Internacional de Líderes Vaishnavas. No, pues los líderes de ahora, ¿no?
y, y bueno, era el deseo de Bhaktivinoda escribe Stilson Yudá, ¿no? Nosotros siempre decimos Bhaktivinoda, pero no es lenguaje inclusivo, por si acaso, pero él escribe Bhaktivinoda Thakur. Su idea era pues predicar principalmente, que se extendiera por todo el mundo, no era el plan, ¿no? Pero principalmente a los occidentales, el culto Vaishnava. Bueno, luego de Bhaktivinoda Thakur, su hijo tomó la posta, ya no era la misma Vaishnava Raksava, sino la Gaudiya Mat. Y como ves, y después de la Gaudiya Mat, Gaudiya Mat, el templo de los Gaudiyas, ¿no? Y después de él ya no hay Gaudiya Mat, sino que ISKCON, Sociedad Internacional. Cómo va manifestándose, ¿no? Pero deteniéndonos un poco en la Gaudiya Mat, bueno, la Gaudiya Mat también tenía su misión de propagar la filosofía del señor Chaitanya por todo el mundo, y generalmente, principalmente en Occidente, ¿no? Bueno, tuvo 64 centros, como ya saben. Sí. Y bueno, después de su partida, ¿no? Hubo un declive, ¿no? No sé si han escuchado, ¿no? El declive de la Gaudiya Mat. Ahí va Prabhupada, ¿sí? Bhaktivedanta Swami ya estaba todavía hombre de familia y no estaba muy metido en eso, pero ahí hubo una separación, ¿no? Por un lado estaba, bueno, ese secretario de la Gaudiya Mat no menciona, pues, ¿no? De que para que Bhaktisiddhanta Sarasvati había dejado como heredero a uno que se llama Tirtha Vilas, ¿no? Dejó como heredero, sí. Ajá. Tirtha Vilas. Pero Prabhupada dice que no. Prabhupada dice que no dejó ningún heredero. En cambio, este secretario dice que sí, ¿no? Entonces, así, esa controversia hubo, ¿no? De que Tirtha Vilas era el heredero, y había otro grupo que decía que no, que Ananta Vasudev es el Ananta Vasudev. El poema, perdón, me equivoqué, no era dedicado a Babu Maharaj, sino a Ananta Vasudev, el chacal. Él era el chacal negro, Ananta Vasudev. Según dice que era homosexuales, ¿no? Las malas lenguas. Ya, entonces esos dos grupos, ¿no? Y en esa época Prabhupada estaba muy aparte de esa batalla, ¿no? Que se volvió una batalla legal por los templos. Y de que en la época que me parece que Stilson Yudá está escribiendo el libro, él menciona, ¿no? que aún se estaban llevando a cabo esas batallas legales. O sea, esa batalla duró años, ¿no? Más que la justicia peruana. Y era, pues, no, para tener la posesión de control. Al final, pues, una parte se llevó un templo, otra parte se llevó otro templo, ¿no? Algunos se ponían de un lado, otro. Eso es lo que causó la división, pues, ¿no? De la Gaudiya Mat. Creo que un grupo se llama la Gaudiya Mission y el otro se llama no recuerdo bien, pero sí se repartieron, ¿no? Los templos, cada uno sin Dime una cosa, más bien este señor Stilson Yudá también habló con el mejor amigo de Prabhupada. ¿Cómo se llama? ¿El mejor amigo de Prabhupada? No. Sí, ajá. El que lo hizo conocer a Bhaktisiddhanta. No, creo que ¿Otro amigo? Sí, el que es maestro espiritual también, creo que es Bhakti Rakshak. Bhakti Rakshak. Ya. Sí, ajá. No, creo que era su mejor amigo, ¿no? Pero pero sí tenían buenas relaciones, ¿no? Es que algunos han usado esa relación que tenían
para abandonar ISKCON e irse ahí, ¿no? A tomar sannyasi. ¿No? Eso es lo que ha pasado, ¿no? Pero él mencionó nomás, ¿no? De que de entre todos sus hermanos espirituales, que todos la habían defraudado, pero o sea, de entre todos los que la han defraudado, el Siddhartha Maharaj era el más preparado, ¿no? Eso fue más o menos lo que dijo, porque él estaba muy decepcionado de todos sus hermanos espirituales, porque no lo habían apoyado, ¿no? Desde un inicio en su misión, ¿no? A pesar que ya estaba teniendo el éxito que quería su maestro. Pero él dijo, ¿no? De entre todos ellos, o sea, él antes dijo, ¿no? Que todos mis hermanos espirituales me han defraudado, ¿no? Y después dice, ¿no? Que de entre todos ellos, o sea, ¿qué significa, no? De que de entre todos los que le han defraudado, el más capacitado era Siddhartha Maharaj, ¿no? Pero algunos han tomado, ¿no? De que de entre todos los hermanos espirituales el más capacitado era él, ¿no? Siddhartha Maharaj, algunos, pero no están tomando en cuenta, ¿no? Lo que dijo antes, ¿no? De que sus hermanos espirituales la habían defraudado, ¿no? Entonces en realidad es de entre todos los que la han defraudado, el que era más capacitado era Siddhartha Maharaj. O sea, fue quien más la traicionó, algo así. Algo así. Esa podría ser una interpretación interesante, pero podría ser también, pues, de que simplemente que él era muy preparado intelectualmente. Siddhartha Maharaj sí era, de hecho, sus libros son más o menos, después de Prabhupada, son los que más conocidos en Occidente, porque él tiene varios centros, ¿no? En el mundo, ¿no? Hasta en Venezuela, ¿no? Que está hasta el queso, puede ser también. Ya, ¿no? Entonces no, de ahí es ¿no? Es ahí Koki, pues, ¿no? Koki, su esposa, ¿no? Ya tú sabes. Ahora con lo que todo era muy... Claro, ¿no? Brahma, con Brahma. No, 3 cruces. Pues. 3 cruces. 3 cruces. Pituco, ya, entonces, bueno, la historia de Ananta Vasudeva, que era el otro bando, ¿no? El otro era Bhakti-Vilas o Kunya Babu, Prabhupada le llama Kunya Babu, ¿no? No le dice Vilas, ¿no? Bhakti-Vilas, sino simplemente Kunya Babu, su nombre así de Bhakta, Kunya Babu, ¿no? Es como que le digan digamos, ¿no? Aquí en a Yadaveita que le digan Julius, ¿no? Julius. ¿No? ¿Cómo es su nombre? Yay, ¿no? Yay Israel, ¿no? Que digan Israel, ¿no? Israel. Sí, pues, ¿no? Algo así, ¿no? Pero Kunya Babu le decían. O sea, era una actitud bastante, bueno, no sé de verdad, pero yo creo que a cualquiera le diría, ¿no? ¿Por qué no le dice Kunya Bhakti-Vilas? Pero bueno, ¿no? Prabhupada comenta, ¿no? De que fue Kunya Babu que utilizó a su maestro para conseguir dinero, ¿no? Y Prabhupada menciona, ¿no? Cómo Kunya Babu, siendo un brahmachari, ¿no? Que vive en el templo, pudo tener dinero para para pagar a sus parientes estudios de leyes y abogacía, ¿no? Es que él dice que él estaba siempre queriendo las propiedades de su maestro desde un inicio. Entonces él decía, ¿no? Cuando se vaya mi maestro espiritual van a haber batallas legales, entonces yo necesito abogados. Entonces desde antes de la partida de su maestro ya estaba pagándole a sus parientes. Entonces Prabhupada dice que era muy listo, ¿no? Muy inteligente, ¿no? Desde antes de la partida ya sabía que iba a necesitar abogados, entonces ya se estaba preparando ya. Entonces Kunya Babu fue el que tenía esa ambición, ¿no? Aunque Prabhupada siempre, Bhaktisiddhanta Sarasvati siempre decía, a pesar que sus otros discípulos le decía de Kunya Babu que es como lo que tenemos en Wilson, ¿no? A saber, Bhaktisiddhanta Sarasvati decía, ¿no? De que él es un buen administrador y si está agarrando dinero es incluso menos de lo que yo le pagaría a un administrador, y todos sus discípulos se quedan callados, ¿no? Más o menos como que yo le entiendo, ¿no? Mi punto de vista, ¿no? Que era una falta de respeto, más o menos, darles consejos al maestro espiritual, ¿no?
que era una falta de respeto, ¿no? Entonces yo creo que más o menos era ese punto, ¿no? De que él debía, Bhaktisiddhanta Sarasvati debe manejar, él, o sea, él podía manejar la situación, ¿no? No era necesario que sus discípulos le digan, ¿no? De que no estás viendo esto, no estás viendo aquello, ¿no? O haz esto, haz aquello, ¿no? Yo lo veo esa respuesta de ese punto de vista, ¿no? Bueno, es mi opinión. Y bueno, esa es la historia. La historia de Ananta Vasudev también le cuenta Prabhupada, ¿no? De que él tenía un amorío, él tenía su esposa tenía un amorío. Ajá, o sea, lo engañaba, ¿no? Le puso la manito metalera, le puso en la cabeza. Pero estaba así engañado, pero su hijo se llegó a enterar, ¿no? ¿Qué hace este hombre viniendo a mi casa siempre, ¿no? Le recriminó a su mamá. Lo que pasó que estos dos mataron al niño. ¿Ya? Entonces y parece que la esposa era prostituta. ¿Ya? Entonces lo que parece que Ananta Vasudev, al enterarse de todo eso, ¿no? De que su esposa le engañaba, de que mataron a su hijo, ¿no? Y de que ya pues todo fue un fiasco, y él era respetado, respetado entre los Vaishnavas de la Gaudiya, era respetado entre la Gaudiya Mat, en toda la Gaudiya Mat era muy respetado. Entonces al enterarse de eso pues no pudo soportar más y se suicidó. Ahí acabó todo, ¿no? Entonces eso cuenta Srila Prabhupada, ¿no? Esa es la historia de los dos. Uno de los discípulos, más o menos para llegar a un punto más actual, uno de los discípulos de Ananta Vasudev se llama Ananta Das Pandit, que también es muy crítico de Bhaktisiddhanta Sarasvati y también es bastante menosprecia a Srila Prabhupada, ¿no? Pero que él es uno de esos babayis de Radhakunda, ¿no? Que atrae a muchos occidentales, ¿no? Y más o menos su influencia es esa, ¿no? Que vuelve esa Jayía, ¿no? Al movimiento, ¿no? Ya, bueno, entonces regresando, ¿no? ¿Qué es el legado? ¿Cómo? ¿Qué es el legado todavía? Y va a seguir quedando. Claro, ese es el legado, ¿no? Posiblemente es el legado de Ananta Vasudev, ¿no? Posiblemente así continúa, ¿no? Simplemente uno tiene que estar alerta. Entonces, continuando con la Gaudiya Mat, bueno, ya sabemos, bueno. Entonces se habla pues de ISKCON, ¿no? De Prabhupada, ¿no? En este capítulo, ¿no? De cómo abrió el templo en Nueva York, sus discípulos, como cantando en un parque, atrajo muchos, haciendo sánkirtan, ¿no? Y también se menciona, ¿no? De que en India, porque es diferente, ¿no? Que Estados Unidos, digamos, en la parte arquitectónica también es diferente. En Estados Unidos tenían más o menos que el sistema, ¿no? De comprar un edificio y volverlo templo, comprar una casa y volverlo templo, ¿no? En cambio en India no, ¿no? En India tenían que respetar ciertas construcciones antiguas, ¿no? Al estilo hindú, ¿no? Al estilo chosica, en el templo del entendimiento. En cambio había esas diferencias, y como que también la gente tampoco se acostumbraba a India porque era muy austero y la vida. Pero habla, ¿no? Del proyecto, ¿no? De Mayapur, que era donde más o menos iba todo el dinero, ¿no? Y necesitaban gente que India que produzca dinero, ¿no? Más o menos el templo de Mayapur era más o menos la razón por la que había movimiento en India, porque generalmente en India los hindús no hay mucha conversión de hindús, se menciona, ¿no? Es decir, de que en India no hay muchos hindús que quieran volverse Hare Krishnas. ¿Por qué? Porque más están muy apegados a la familia y quieren ser ricos, millonarios como los americanos, ¿no?
Sin embargo, un cambio así de no quieren, ¿no? Y a través de la historia también hay algunas similitudes, pero siempre sus luchas, incluso contraculturales, o sea, cuando no están de acuerdo con la cultura que están llevando, son muy distintas a los de los americanos, porque los americanos buscaban una forma alternativa de vida, menciona Steve Senyudat. En cambio eso no se encuentra en los hindús. Los hindús también luchan, pero no tienen ese objetivo, ¿no? De buscar una forma de vida alternativa, como que están a gusto con el estilo de vida que están llevando, ¿no? Como nosotros. Todos nosotros mismos. Ellos quieren lo de Occidente y Occidente quiere lo de Oriente. No. Los de Occidente quieren un estilo de vida alternativo a su cultura. ¿No? Y eso lo encontraron en la vida Vaishnava, no hindú, ¿no? Y en cambio los hindús también tienen cierta insatisfacción en su cultura, pero no tienen ese foco, ¿no? De enfocarse en un estilo de vida alternativo. O sea, están satisfechos con el estilo de vida que llevan, ¿no? Como nosotros, digo, ¿no? Que somos mayores de 30 años, pero parece que esta búsqueda de un estilo de vida, como se va entendiendo, se da en los jóvenes, ¿no? Hasta los 20, 25 años, y los mayores ya más o menos como que pierden un poco eso, un estilo de vida alternativo. Le preocupa más otra cosa, ¿no? La jubilación, qué comer, pero la familia, la familia. Yo ya me estoy retirando. Bueno, ya acabamos también, ¿no? Solamente quería mencionar de que en India también hay ciertas limitaciones occidentales, ¿no? A pesar de este intercambio, ¿no? Como en el templo de Jagannath Puri. Y bueno, esta ciudad menciona, ¿no? De que esta prohibición de entrar a occidentales al templo de Jagannath Puri fue aprobada por el señor Chaitanya mismo. Ajá. Entonces, que no le dejó entrar a Haridas Thakur, no se le permitió entrar también a varios templos. Y no solamente es en Jagannath Puri donde se le prohíbe ingresos occidentales, sino esta ciudad menciona que son varios los templos donde no se les permite. Entonces esto también abre la puerta a una investigación, ¿no? Porque sí es verdad que el señor Chaitanya desaprobó, ¿no? Bueno, porque él concluye, ¿no? De que él tomó en cuenta las distinciones sociales, ¿no? Entonces ese es un punto que más o menos necesitaría revisión, ¿no? De parte de nosotros. Bueno, eso es todo. Claro, bueno, eso sí sería cuestión de verlo más, ¿no? O quizás en ese entonces las circunstancias eran otras también, ¿no? Claro, entonces ese es un punto muy importante, es como que una piedra angular, ¿no? La piedra filosofal. O sea, ¿por qué, digamos? ¿No? Lo habrá dicho, pero para esas circunstancias, pero primero tener un fundamento sólido, si se puede decir, ¿no? De que él aprobó, y segundo, las razones, ¿no? De ser cierto, las razones. Es un punto bastante, ¿no? Porque siempre pensamos, ¿no? Que de dónde apareció eso, ¿no? Pero si apareció de Chaitanya, entonces hay que analizar ese punto, ¿no? Qué tan cierto es. Muy bien, entonces nos quedamos aquí. Hay una tarea, incluso para mí, ese punto, ¿no? Muy bien, 1 hora 19 minutos, más o menos. Haribol.